This is MacBook Neo, an amazing all-new Mac at a surprising price. Pues así empezaba Apple a presentar el MacBook Neo el día 4 de marzo, hace solo unos días, porque los primeros días de la semana pasada trajeron un buen paquete de productos que Apple tenía previsto ir dando en pequeñas pildoritas cada día durante toda la semana del Mobile World Congress. No creo que diese puntadas sin hilo, y de esa forma, al hacerlo durante el mobile, pero fuera del mobile, ella marcaba territorio porque no está donde están todos, y al mismo tiempo iba generando noticias cada día para acabar absorbiendo las portadas y los titulares de mucha de la prensa especializada, especialmente con este último producto, el MacBook Neo, además del iPhone 17e, el iPhone barato y otros productos que quizá no son tan interesantes para el oyente medio de Fantástica Tecnológica. Hace una semana, en el episodio anterior, os decía, sin rubor, que era el mejor momento para comprar un Mac. Incluso llevándomelo a la categoría no solo de Mac dentro de Mac, sino un Mac como ordenador. El mejor momento probablemente de la historia, porque en esta vorágine de inflación y cada semana que pasa nos afirma más que seguimos en alza de precios generalizados y que cada vez tenemos menos dinero para dedicar a tecnología, a ocio. Desgraciadamente, pues solo una semanita después de la presentación de Apple de la semana pasada, me lanzo a la piscina en este guión que escribo desde un MacBook Air de 2015 con Linux, con Ubuntu 24 instalado, porque Apple ya no me actualizaba este equipo. Y te lo digo para evitar prejuicios, si es que es la primera vez que me escuchas. Hoy me lanzo al afirmar que es el mejor momento para tener un ecosistema de Apple completo, que vamos a establecer en reloj, teléfono y Mac, tanto portátil como de sobremesa. Este MacBook Neo es un candidato, aunque también el Mac Mini del que hablábamos la semana pasada, o el MacBook Air M4, que ha sido sustituido por el M5 ya también esta semana. Pero te hablaba y te razonaba porque eran grandes equipos relación calidad-precio. Creo que vale la pena que hayamos dejado pasar unos días porque hoy fundamentalmente hablamos del MacBook Neo ya con cierto reposo, el nuevo portátil de entrada de gama de la compañía. Arrancamos. Auto sequence start in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Fantástica Tecnológica con Rubén Rodrigo. El podcast en el que amamos la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo. No sabemos si Neo es un nombre homenaje al protagonista de Matrix, que a algunos nos trae grandes recuerdos de juventud, o si sencillamente viene a marcar una nueva etapa en la compañía. Es un nombre en latín que nos lleva a pensar en algo nuevo. Y este es un concepto que desde luego es completamente nuevo, aunque nos recuerde a lo mejor por tamaño y por colores a otros productos, como por ejemplo los MacBooks aquellos de plástico de finales de los 90 y que no sé si se llaman MacBooks todavía, ¿no? Serían PowerBooks seguramente, con procesadores G3 probablemente, antes de la era Intel incluso, así que vamos viendo las capas de la compañía, cómo va evolucionando a lo largo de las décadas. También en cuanto a procesadores, no sé si otra empresa se ha arriesgado tanto a veces. Luego fue aquella transición a Intel en la que tuvimos aquel pequeño MacBook blanquito y que duró 3 o 4 años, del 6 al 10 aproximadamente, y después vino la etapa ya con Intel totalmente en la que apareció aquel MacBook pequeñito de 12 pulgadas durante 2 o 3 años, no mucho más. Hubo un par de modelos de aquel MacBook que era muy poco potente y que con aquellos Intel que no consumían demasiado, no podía hacer demasiadas cosas y iba demasiado lento en muchas de las tareas. Vamos a ver hoy cómo va este nuevo MacBook Neo. A dejar pasar unos días nos da algo de distancia para ver qué supuso aquella presentación a pequeñas píldoras que contaba al principio, de lunes, martes, miércoles, en 3 grandes capitales del mundo. Londres, a la que acudió la prensa de Europa, también varios medios españoles y youtubers.
Lo podéis ver en YouTube, en muchos de sus canales, en Estados Unidos, en Nueva York y en Shanghai para Asia y la zona de Oriente. Esto del MacBook barato ya lo habíamos hablado, os lo conté en el episodio 60 y tantos del podcast, yo creo que fue a principios de noviembre, aunque el rumor ya llevaba con mucha fuerza desde el verano y más o menos se han ido cumpliendo todas las previsiones. Las especificaciones del MacBook Neo son más o menos las que se habían dicho, aunque ha habido alguna sorpresa y voy a intentar no agobiar demasiado contando especificaciones. Probablemente has visto ya un montón de vídeos también, pero sí tengo ganas de dar mi opinión sobre ellas, ¿no? Y sobre lo que me parece importante que esté o que no esté. Y empiezo por lo más agradable, es el precio, porque a pesar de que Apple nos mete un palo a Europa, teniendo en cuenta que el dólar ahora mismo está bastante más barato que el euro, el nuevo MacBook Neo llega a España por un precio de 699 euros, 700 euros en su versión más económica, y un descuento de 100 euros importantísimo para estudiantes universitarios. Así que vamos a echar un vistazo rápido a las especificaciones del Neo. Voy a abrir apple.es en mi MacBook Air, aquí lo tengo. Voy a abrir el comparador y voy a poner 3 modelos en paralelo: el MacBook Neo, el MacBook Air de 13 pulgadas, el más barato, y el MacBook Pro de 14 pulgadas. Los dos con M5, puesto que ya está toda la gama de ordenadores en el último procesador de la serie M. En cuanto a precios, pasamos de 700 a 1200 o a 1929. MacBook Neo, MacBook Air y MacBook Pro de 14 pulgadas. Y eso, teniendo en cuenta que hay descuentos de educación, se podría convertir en 599 para el MacBook Neo, 1089 para el MacBook Air, si eres profe o estudiante, y 1820 más o menos en cuanto al precio del MacBook Pro. Así que en precio de venta al público estándar, para pasar del Neo al Air, incrementamos en 500 euros nuestra aportación. Y entre el Neo y el Pro, el inicio y el tope de gama, hay una diferencia de 1.225 euros que se dice pronto. No voy a pasar a hablar de los M5 Max, etcétera. Esos procesadores para mí no están al alcance del común de los mortales que somos nosotros y por tanto no nos interesan en fantástica tecnológica. En Apple.es, si voy bajando, vamos a... Lo primero que llama la atención, entre paréntesis, es el procesador. Estamos hablando de que el MacBook Neo lleva el mismo procesador que el iPhone 16 Pro del año pasado. Ni siquiera lleva el del iPhone 17 Pro. Probablemente porque Apple está jugando de esta forma a utilizar procesadores ya fabricados, poder dar salida a ciertos procesadores. Tiene que ver seguro con el stock, con el valor de fabricación, por el aprendizaje, y ya tiene controladísimo ese proceso de fabricación de la 18 Pro del año pasado. Y seguramente por eso también una de las grandes críticas que se le ha hecho al ordenador que lleve 8 GB de memoria unificada, lo que llamamos en otras ocasiones, lo llamábamos cuando no estaba así, la llamábamos memoria RAM. Seguramente esa limitación viene dada porque el propio iPhone 16 Pro venía con 8 GB de RAM y por tanto es la misma fabricación, la misma unidad de proceso con su memoria y la gráfica, todo integrado. Hace 2 años los Mac, hasta el Pro, incluso el MacBook Pro, venían con 8 GB de base. Así que rasgarse las vestiduras está muy bien, pero también sabemos que todos aquellos Macs de la serie M que se vendieron con 8 GB durante 3 años enteros funcionaban muy bien para la mayoría y que hoy seguimos viendo en Internet, en YouTube, cantidad de vídeos hablando del primer MacBook Air con M1, el primer Mac Mini con M1 y las bondades y lo bien que han envejecido esos productos porque se puede hacer absolutamente de todo con ellos. Después del procesador pasamos, no voy a leerte los núcleos, evidentemente hay una gran diferencia de proceso entre la 18 Pro y el M5, hablamos de muchos más núcleos de proceso y también de gráfica, también memoria unificada e incluso almacenamiento. El más barato MacBook Neo viene con 256 GB, el MacBook Air ya viene desde este año, a pesar de que se ha incrementado, o gracias a que se ha incrementado el precio en 100 euros, a Apple esto le interesará, no te preocupes, no lo hace para regalarte nada. Ya viene con 512 de base y el Pro viene con 1 TB, así que nada que decir ahí. Y la autonomía puede ser también interesante en esta página de Apple de comparación entre portátiles, puesto que a pesar de que la batería del MacBook Neo es bastante más pequeñita que la del MacBook Air,
Tampoco se va tantísimo, por ejemplo, en reproducción de vídeo, pasamos de 16 a 18 horas. Sí se va en el uso diario de aplicaciones variadas, marca el MacBook Neo 11 horas y más bien cerca de las 16 el MacBook Air, y esto viene dado sencillamente porque esa batería es bastante más pequeña, en la que lleva dentro el MacBook Neo dentro de sus tripas. Aún así, 11 horas, si tenemos en cuenta las imágenes que aparecen en la página de Apple relacionada con el MacBook Neo, con estudiantes en las fotografías, gente muy joven, mucho color, como los ordenadores que vienen en un rosa, viene en un amarillito, citrus que dicen, viene en un azul índigo, que me gusta mucho, más serio, un poquito más oscuro, y el plata de siempre, que si yo me comprase este ordenador creo que es el que acabaría comprándome. A mí me gusta la discreción, no me gusta los equipos demasiado llamativos, jamás me he comprado un iPhone en un color que no sea negro, ni ningún otro teléfono tampoco, y en general en la tecnología me suele gustar la discreción. Creo que el plata con el tecladito blanco es el que me compraría, porque eso sí lo trae, aunque trae un teclado no iluminado, no está retroiluminado, y eso es una pega interesante. La verdad es que casi de lo que menos me ha gustado, porque sí suelo escribir algunas veces en la cama, con poquita luz ya, para no molestar, evidentemente, y quizá el gris sería el que elegiría, porque cada uno de los modelos de MacBook Neo traen el teclado tintado de un color, al menos un reflejo del color de la carcasa, que por cierto es de aluminio y de calidad de construcción exactamente igual que cualquier otro MacBook, y esto ha sorprendido a propios y extraños teniendo en cuenta el precio al que Apple ha traído el equipo al mercado. Ese tecladito del gris es blanco, completamente blanco, o igual es un poquito gris, pero yo no lo percibo en las imágenes hasta que no lo vea y lo tenga delante, y por tanto quizás se ve un poco mejor cuando la pantalla ilumina las teclas, y creo que elegiría el plata con el tecladito clarito. En cuanto al A18 Pro, me he hecho aquí una tablita comparándolo con otros sistemas. Se decía que rinde como un M1, pero no es cierto, rinde mejor que un M1. Ya se han hecho algunas pruebas y os he traído algún resultado. Tengo también algún titular que me he marcado respecto a esas pruebas. Y el primero podría ser, seguramente, comparando. Me voy a ir muy atrás para comparar mi MacBook Air de 2015 con el MacBook Neo, para que veas el salto que daría yo, por ejemplo, si eligiese este equipo, que es un equipito actualmente en Apple. Es lo más barato y lo más cutre que te puedes comprar. Cutre no porque el equipo sea cutre, estoy haciendo un poco una caricatura. Mi MacBook Air de 2015 en un solo core, en un solo procesador, tiene un rendimiento en Geekbench 6, que es una empresa que ofrece un software y que da un número resultado final para medir la potencia, de 910 puntos. El MacBook Neo, 3.461 puntos. El MacBook Air M4, que era lo ultimísimo en MacBook Air hasta la semana pasada, 3.696. Así que la diferencia entre mi MacBook Air de 2015 y el MacBook Neo es que es 4 veces más potente que mi MacBook Air en single core, que es lo que se utiliza, ese single core es lo que se utiliza habitualmente para las tareas cotidianas y que más vamos a hacer. El M5 actual es un poquito más que aquel M4, pero bueno, yo creo que ya no lo voy a incorporar porque ya me había preparado esta tabla así. En multicore, mi MacBook Air de 2015 solo llega a 1.756 puntos y el MacBook Neo es 5 veces más potente, 8.700 puntos. Lo mismo que un iPhone 16 Pro, evidentemente tenía que ser así. Y eso sí, el MacBook Air M4 tiene una potencia en multicore de puntos de Geekbench de 14.730 respecto a los 8.700 del MacBook Neo. El MacBook Air M5, si me voy a lo último, es el doble de potente en multicore. Así que las tareas más bestias, con más potencia y más fuerza bruta, en la edición de vídeo, archivos en RAW de grandes fotografías con mucha resolución, ahí es donde sí se va a notar y va a tardar bastante más en renderizar, va a hacer, seguramente va a haber algún lag en alguna edición de vídeo con muchas pistas, y si a eso le añadimos además que solo tiene 8 GB de RAM o de memoria unificada, seguramente por ahí lo podríamos notar. Pero en el día a día es un procesador más que capaz, igual prácticamente que el M4,
y un 20% menos solo que el M5. El MacBook Air M1, que es con el que se comparaba este MacBook Neo, tiene bastante menos potencia. Es hasta un 50% menos potente, menos rápido en single core para el día a día. Y esto es una grandísima noticia, que este MacBook Neo sea un 50% más rápido en single core que aquel M1 con el que se le comparaba, y además este procesador tenga el ray tracing, el trazado de rayos, por ejemplo, para videojuegos o aplicaciones de vídeo, cosa que no tenía el procesador M1, y que prácticamente sea igual en gráfica, un poquito menos, es verdad, pero bueno, prácticamente igual. Quiere decir que si tú ves un vídeo, como yo los he visto últimamente, de un M1 editando vídeo en 4K sin problemas, editando fotografías y utilizando aplicaciones de Adobe y de Apple de edición, eso quiere decir que tu MacBook Neo también lo va a poder hacer. El más barato, el de 699 o 599 para docentes o estudiantes. Que nadie te engañe, que nadie te diga que es un ordenador con el que solo vas a poder enviar correos electrónicos. Ojalá tuviese 16 GB, porque entonces ya sería la bomba. Pero con esos 8 GB y ese procesador vas a poder hacer mucho más. Y en este programa nos hemos hartado de decir que hemos de tener aquello que realmente utilizamos. Que está muy bien comprarse algo para futuro y para que esté a prueba de muchos años de actualizaciones, pero si tú vas a cambiar de ordenador dentro de 3 o 4 años, y en este periodo de tu vida no vas a editar vídeos con 50 pistas y 200.000 efectos, el MacBook Neo te ahorra 500 euros, que puedes dedicar a pagar tu alquiler, a ser más feliz con tu familia, irte de fin de semana, un par de fines de semana, una noche, a un hotel estupendo, o a cualquier otra cosa que quieras, a la comida y al gasto de comida, o a la gasolina que se está poniendo por las nubes estos días. Cualquiera de esas es una opción estupenda. Es muy curiosa la comparación también con el último modelo de MacBook con Intel. Y esto lo he traído por curiosidad, por mera curiosidad. Estamos hablando de un Core i9, o sea, lo más de lo más en Intel en aquel momento, en 2019. Estamos hablando de un MacBook de 16 pulgadas, que era lo más de lo más, un MacBook Pro, que costaba un dineral, creo que más de 3.000 euros, porque este era el tope de procesadores que podías elegir. Y si lo comparamos con aquel, en single core, en un solo core, el MacBook Neo triplica aquel MacBook Pro i9. Es realmente impresionante. Y en multicore lo supera por un 40% de potencia extra. Estamos hablando del MacBook Neo, que es lo peor que te ofrece Apple en portátiles. Imagínate la diferencia con un MacBook Air M5, por ejemplo, que es el siguiente, o el M4 que se vendía la semana pasada y puedes encontrar a un precio estupendo. Así que visto que estos días se está llenando YouTube de gurús que dan consejos sobre qué comprar, y este es el punto en el que me planteo una visión un poquito distinta. Mientras otros se pelean por ver si el marco es un poquito más grueso, porque la pantalla, por ejemplo, que no te he dicho nada de la pantalla, es un poquito más pequeña. No tiene notch, no tiene esa muesquita que tiene las pantallas del Air y del Pro, y es una pantalla muy similar a la del MacBook Air. 13 pulgadas, con una buena resolución, prácticamente la misma que el MacBook Air, con 500 nits de brillo, menos que el Pro desde luego, pero igual que el MacBook Air, y lo único que no tiene es esa gama de colores P3 que solo si haces etalonaje de vídeo para alguna empresa o para ti mismo, y eso para ti es fundamental, vas a notarlo. Yo que voy a editar vídeo o que puedo editar fotografía, no lo voy a echar de menos. Tiene una pantalla RGB que me va a funcionar perfectamente bien, con una resolución maravillosa, Liquid Retina, que está a años luz de mi MacBook Air de 2015 y que sería un salto sideral también en ese sentido. El MacBook Neo es un producto que podría tener perfectamente un sello de fantástica tecnológica de portátil, bien construido, a buen precio, que soluciona problemas, que no impide o que no te hipoteca
económicamente, que puede cerrar tu ecosistema de Apple, porque muchos sé que tenéis iPhone pero no Mac, por ejemplo, o que te puede introducir por primera vez. Es el concepto de switcher, que también he visto en alguna de las imágenes de la propia compañía de Apple, aunque no con ese nombre. Aquel concepto era el que se utilizaba antaño, porque cada vez menos también, para hablar de los que, bueno, después de evangelizar, algunos se convertían a Apple y por tanto eran switcher, cambiaban de Windows a Apple. Qué difícil lo tienen los ordenadores con Windows para mejorar esta propuesta de Apple ahora mismo. Es muy difícil en cuanto a construcción, en cuanto a rendimiento, en cuanto a ecosistema, en cuanto a atractivo también de marca, lo atractivo de los colores para la juventud. Sobre todo estoy hablando de un público universitario, fundamentalmente, pero también, y no solo universitario, también para aquellos que tienen cubiertas sus necesidades con este equipo. Y yo podría ser uno de ellos, aunque también me planteo esa disyuntiva entre dar el saltito por algo más a un MacBook Air M4, por ejemplo, que pueda encontrar reacondicionado o en venta todavía en algún comercio durante estos días. Si no eres del común de los mortales y haces ediciones de vídeo con muchísimas pistas, efectos muy complejos, mira, si yo fuese tú, ni dudo. No te plantees el MacBook Neo en absoluto y pásate directamente a Air. Si es muy intensivo el uso que haces y además te da de comer, es parte de tu trabajo, MacBook Pro para muchos años. Te va a ahorrar tiempo, problemas y te va a solventar necesidades seguro. Pero el Neo puede permitirme a mí tener un portátil con el que navego, reviso mis presentaciones, edito vídeo de cuando en cuando, de tanto en tanto, a veces, y no con resoluciones 8K desde luego, paso mis fotos, las edito, uso mi suscripción a Creators Studio de estudiante por solo 29 € al año. Imagínate la ganga. Y tienes Final Cut Pro que está optimizado completamente para tu sistema. Y ahí, o en iMovie, vas a poder editar vídeo perfectamente. Estoy convencido. Esta semana lo comprobaremos con las primeras pruebas de los que tengan ahora mismo el embargo y no puedan publicarlas, pero que ya están cociendo, ya están en el horno de muchos de los grandes youtubers conocidos internacionales y también de España. Me planto así en un ecosistema completo con MacBook Neo, básico, para estudiante, 599 €, Apple Watch básico, 249 y iPhone 17 sin descuentos, porque ahí Apple no hace descuentos, 709 € creo que era el precio oficial. Total, 1.557 €. Así que a un precio de iPhone de los caros, de un iPhone Pro Max, tienes todo el pack, la terna de la que habíamos hablado al principio. Y si no tienes descuentos para educación, el total es de 1.677 €, que también está bien. Esto no es un regalo, no estoy diciendo ni frivolizo y digo que esto sea un regalo. Pero esto era impensable completamente hace unos días. Así que a partir de ahí, cada uno que valore. No voy a ser yo el que te va a dar un consejo general, si Neo o Air, tú lo tendrás que valorar después de todo lo que te he estado contando y evidentemente de tus necesidades. No voy a hacer como cualquier gurú de medio pelo. Y llegamos así al final de otro episodio de Fantástica Tecnológica y recupero como conclusión aquella frase publicitaria algo viejuna ya de cuando en los anuncios nos hablaban de usted a los clientes. Si lo recuerdas, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues aplícate el cuento. Y no olvides mirar en los reacondicionados de Apple, porque cuando hay cambio de generación de procesadores, o sea, ahora, encuentras productos muy interesantes. Nos escuchamos la semana que viene y supongo que tendrás a bien enviarme un correo electrónico a contacto@fantestec.com con tus opiniones, que me vas a seguir en Threads, @Fantestec con la cuenta correspondiente de Instagram, aunque la de Instagram no la gaste mucho, pero en Threads es donde me he alojado. Después de dar muchos tumbos por redes sociales, de no gustarme desde luego este tema, creo que es importante que haya una forma en redes sociales para poder contactar conmigo.
Y déjame 5 estrellitas y tu valoración allá donde me escuches, Apple Music, Spotify, Pocket Cast o donde sea. Mujeres, hombres del otro lado, trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Hasta la semana que viene, cuidaos. I can see who you